texto, Isaías, capítulo, Isaías capítulo 6, versículo 3. Si quiere, escúchelo. Es un texto muy corto, pero trae una profundidad tremenda hablando de la santidad de Dios. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Hermanos, la santidad de Dios es algo tremendo, es algo inalcanzable para el ser humano, pero para Dios es algo poderoso porque lo anuncia desde Isaías y lo termina hablando también hasta Apocalipsis. En Apocalipsis 4:8 también dice la Biblia que no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que, bienvenidos todos. Estamos listos ya para empezar nuestra clase de hoy, la santidad de Dios. Y esta clase voy a dejar el lugar a mi esposa, que es la que va a estar empezando esta clase y ya la terminaremos todos juntos. Así que qué bueno que está conectado, ponga su video y para poder saber con quién estamos hablando. Dios les bendiga, déjame el lugar a mi esposa, ella es la que va a proseguir con lo que es la clase. Amén. Gracias, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Estamos muy bendecidos de poder en esta ocasión estar en nuestra segunda clase de nuestro curso de bases. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo, como bien lo menciona el pastor, acerca de la santidad de Dios. Y vamos a estar teniendo ahí, tenga a su mano la Biblia, tenga a su mano su marcatextos o alguna pluma, una libreta. Y obviamente, pues los que tengan su libro, pues hay que tener el libro ahí a la mano. Y yo quisiera, hermanos, que nos concentráramos en este tema, realmente hablando de la santidad de Dios. No es un tema en el cual podamos realmente entenderlo en su totalidad, en una total exactitud, porque la santidad de Dios abarca muchos aspectos, abarca muchos rasgos de Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es que nosotros lo podamos reconocer, que Él es santo, 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 es tres veces santo. Ser tres veces santo no es cualquier cosa. Entonces, en el primer párrafo ahí de su libro, si ustedes los que lo tienen, quisiera que me siguieran con su vista y dice, la santidad de Dios es un concepto que a menudo se descuida en la actualidad al hablar de Dios. El énfasis principal ahora es el amor de Dios. La Biblia en efecto dice, Dios es amor, ahí en primera de Juan 4:8. Sin embargo, debemos tener cuidado de no distorsionar el carácter de Dios al poner demasiado énfasis en el atributo, en un atributo y descuidar otro. El amor de Dios es santo, no es ilícito, es decir, no es algo indebido. Hay que entender, hermanos, estos dos atributos en su unidad interrelacional, de que Dios es santo, pero Dios es amor también. Entonces, a partir de aquí nos da como unas referencias acerca de entender un poquito ese concepto, un poco mejor. Y nos dice acerca de que el Señor dice, ser santo es ser puro, ¿verdad? Ser santo es estar sin pecado, separado de todo lo que es pecado. Y Dios es absolutamente perfecto y no le falta nada para completar su persona. Es posible que el mal lo corrompa. En su santidad tiene una aversión natural al pecado y no puede tolerarlo. La santidad se mueve en ira hacia el pecado. Y en Habacuc dice 1:13, pero revisando las citas bíblicas, en realidad es 1:12, que es un versículo que está más apropiado para el tema que estamos tratando. Entonces es Habacuc 1:12. Sabemos que el profeta Habacuc está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y en Habacuc 1:12 dice la palabra de Dios, tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio.
Entonces, desde aquí está diciendo que el Señor es santo, el Señor dice es nuestra roca. Entonces, aquí de esa manera también trae una cita bíblica en Apocalipsis 15:14. Y para esto yo voy a estar compartiendo pantalla con ustedes. Si me permiten un momento. Ok, ok, estamos en este tema. Después, este es el versículo de Apocalipsis 15:4, que dice, ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En muchas porciones de la palabra nos habla acerca de la santidad del Señor, de qué manera tenemos un Dios tan santo, tan sublime, tan perfecto. Pero aquí en esta introducción, hermanos, nos va a dar también otra aspecto de la personalidad de Dios, del carácter de Dios. Y si continuamos esa lectura, nos dice que algunos asumen la posición de que Dios es demasiado bueno como para castigarnos, porque siempre como que nos quedamos en esa faceta, como leíamos en el párrafo anterior, de que Dios es amor. Y muchas personas hablan así, ay, es que Dios, Diosito. Usted ha escuchado que a veces la gente dice Diosito, ¿verdad? Lo dice en un diminutivo de decir pues que Dios no puede castigar el peligro o al malo o al pecador. Dice, sin embargo, la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor, Él es fuego, hermanos, también, que se consume y que muchas de las veces no, Él está en contra. Él está en contra del pecado, Él está en contra de todo lo que a veces podemos creer y pasar nosotros creyendo que en realidad es algo que a lo mejor no estaría tan mal para el Señor, pero en realidad la realidad de las cosas es que sí. Y yo quisiera que usted siguiera aquí conmigo en esta pantalla. Sí la están viendo aquí donde dice fuego consumidor, ¿verdad? Sí lo Sí, ven. Perfecto. En Hebreos, en el libro de Hebreos, yo quisiera que fuéramos a ver ese pasaje. Nos vamos a Hebreos en el Nuevo Testamento. De repente se esconden por ahí los libros, pero cualquiera que lo pueda encontrar, lo pueda tener. Quisiera que le diera lectura en Hebreos 12:29. Si no, y yo lo encuentro, pues aquí lo leo. dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Es una sola línea, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y es que el mensaje bíblico revela y desarrolla el plan de Dios para hacer la reconciliación entre un Dios santo y seres humanos como nosotros, pecadores, faltos, ¿verdad? El resultado es el que el hombre pecador puede acercarse a Dios, gracias a Dios, a través del sacrificio de Jesús y que hemos sido justificados para podernos acercar al Señor. Y vemos cómo a veces queremos ver solamente al Dios del Antiguo Testamento como un Dios más duro en cuanto a sus mandamientos y a lo mejor creemos que Dios se revela en el Nuevo Testamento como un Dios pues con más compasión, pero en realidad Dios dice en su palabra que Él no cambia, Él es el mismo siempre. Y también, hermanos, la santidad de Dios es realmente cuando nosotros también, la santidad de Dios se puede reflejar en nosotros cuando nosotros nos sometemos a ese fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? La función del fuego.
La función del fuego es purificar, limpiar, consumir, exterminar. Pero muchas veces el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego puede moldear a través de ese calor abrasante. Y ustedes saben que la palabra del Señor, pues no, como dijimos la semana pasada, la Biblia no fue escrita en español, en inglés, ¿verdad? Entonces tienen sus traducciones originales me fui a ver, pues la traducción es original. La traducción original de fuego consumidor es realmente la misma, es un fuego consumidor, es exactamente lo mismo. Y en el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos que yo quisiera mencionar ahorita con ustedes. Y el primero es, aquí dice, ¿verdad? Está en Deuteronomio 4:24. Dice la palabra de Dios, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, es un Dios celoso. Y recordemos que, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice cuando él le hablaba a Moisés, ¿verdad? Y veía la idolatría que tenía el pueblo, veía lo que tenía la gente, de que no se acercaba realmente a Dios, estaba en una aberración de tener dioses, de crear simbología, de crear dioses de oro, de bronce. Dios ahí, hermanos, enviaba su juicio, enviaba, realmente eso hacía enojar a Dios, y Dios les advertía una y otra vez acerca de la idolatría, porque Dios es un Dios celoso, pero no confunda ese celo como el celo que nosotros conocemos. No, el celo de Dios es un celo distinto, es un celo en sus santidades, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Es que Dios tiene que ser reverenciado en todo momento y en todo tiempo. Y aquí hay un ejemplo. La cita está en Levíticos 10 y usted puede leer más adelante si gusta esta historia, como cuando nosotros podemos también presentar un tipo de fuego al Señor, un fuego extraño, un fuego que no proviene de Dios. Es algo que no está agradando a Dios, porque a veces nosotros decimos, Señor, bueno, tú purifícame, cámbiame, y creemos que dentro de nosotros está un fuego, y creemos que es el fuego que agrada a Dios. Pero aquí en esta porción de Levítico 10 hubieron dos personas que murieron consumidas porque ofrecieron un fuego extraño, y se llamaban Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Y aquí ustedes pueden ver en pantalla acerca de estos dos hombres que ofrecieron este fuego extraño. La palabra de Dios dice que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, el Señor es un Dios donde él cela tanto su presencia, que a veces nosotros diríamos, wow, eso es demasiado, eso no era como que tal vez hasta innecesario, pero nuestra justicia no obra la misma justicia de Dios. Dios sabe cómo opera sus propios juicios para que la gente conozca realmente su santidad, reconozca su santidad y conozca acerca de su poder. Y estos dos hijos de Aarón, si usted empieza a leer más adelante en el libro de de Levítico 10, ahí dice, después de que Dios extermina con fuego literalmente a Nadab y a Abiú, Dios le da una advertencia a Aarón, y le empieza a decir, ¿verdad? Que no deben de tomar vino ni sidra cuando sirvan a Dios. Entonces, aunque la Biblia no señala cuál fue el pecado de estos dos hombres, muchos coinciden de que tal vez estos hombres entraron ebrios a querer ofrecer una adoración a Dios. Y esto nos debe de dejar a nosotros una gran enseñanza, hermanos, acerca de cómo, con qué corazón nosotros nos acercamos a veces a Dios. Es la intención correcta de nosotros de acercarnos a Él
en un entendimiento claro de la santidad que Él representa, o realmente lo tomamos demasiado a la ligera. Tenemos un Dios tan poderoso y tan fuerte que Dios puede manifestarse de una forma exponencial y que puede consumir y mandar fuego literalmente del cielo para poder consumir si algo no está agradando delante de su presencia. Pero es que a veces nosotros nos hemos acostumbrado a tanta gracia de Dios que a veces no tenemos esa conciencia del Dios de fuego consumidor que también tenemos enfrente. Pero para eso son estas clases, para poder nosotros aprender a cómo debemos de presentarnos ante un Dios tan santo. Y vamos a ver otro ejemplo donde el Señor también hizo bajar y lanzar fuego del cielo a los 450 profetas de Baal que estaban, ustedes recuerdan esta historia ahí en el libro de Reyes 18. Este relato, hermanos, es tan poderoso, es un relato de mucho testimonio del poder de Dios, quedó como un precedente acerca del Dios tan grande que tenemos. Y es que una síntesis de esta historia acerca de Elías es que Elías les dijo, ¿verdad? Al pueblo, o sea, ya ustedes les dijo, tienen que saber de qué lado se están poniendo, qué es lo que ustedes están queriendo hacer, qué es lo que el pueblo hacia dónde es donde se quiere ir. Y dice que él le pidió a los profetas, ¿verdad? Que eran 450 hombres, les dijo, tienen que traerme 2 bueyes y cada uno va a hacer su invocación a sus dioses y vamos a ver de dónde desciende más fuego. Entonces, estos 450 hombres estaban clamando a sus dioses para que quemaran su becerro o el buey que habían traído. Y así pasó todo el día, hasta que Elías les dijo, bueno, pues yo creo que su Dios está dormido, ¿no? Su Dios debe de estar muy ocupado como para atender sus súplicas. Entonces, en el versículo 36, ya cuando había pasado ya mucho tiempo, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo a Dios, era el tiempo ahora de clamar. Ya no habían respondido los otros dioses, ahora él dijo, ok, es mi turno. Y no solamente eso, hermanos, si ustedes miran, lo que hizo Elías fue echar todavía agua sobre ese altar. Ustedes saben que es muy difícil a veces encender un carbón mojado o una leña quemada. Pues Elías lo hizo a propósito, todavía como para arreciar ese milagro y que la gente se asombrara aún más de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar y que Dios no deja avergonzado a sus hijos. Y dice el versículo 36 que Elías empezó a clamar a Dios y le dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y es que el pueblo ya se había apartado mucho, hermanos. Ya los reyes que llegaban ya no tenían temor de Dios, eran reyes en Israel, pero ya no tenían el temor de Dios. El corazón del pueblo se había apartado. Dice que entonces, a partir del versículo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba, dice ahí, ¿verdad? Que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Realmente Jehová es Dios. Y muchas veces yo estoy segura que tú has sido testigo de ese poder del Señor tan asombroso. Muchos hemos sido testigos de milagros, de maravillas. Algunas cosas han pasado en instantes, otras han tomado su tiempo, pero Dios ha manifestado su poder, hermanos. Todavía hasta estos tiempos el Señor sigue manifestando su poder. Ahora,
De los personajes que nos habla la Biblia es acerca del profeta, ¿quién fue este? Ezequiel. No, perdón, Isaías. Isaías fue el otro profeta que tuvo también un encuentro con Dios. Y antes de pasar a eso, yo quiero ponerte aquí, que no se puede adorar a Dios, al Dios Santo, de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Eso es algo bien importante. No podemos, hermanos, realmente adorar a Dios como nosotros queremos o nosotros creemos. Tenemos que adorar a Dios como nos dice su palabra, en una reverencia, en una entrega, en un corazón genuino delante de Dios sin escoger ese fuego extraño, ¿verdad? Yo quisiera que pasáramos a la parte donde está, ahora sí comienzan las preguntas. Y voy a estar viéndoles en estas 9 preguntas, hermanos, que aquí también ustedes van a estar participando. Ya después de esas preguntas, a partir de la 10 a la 21, usted va a llevar esas preguntas de tarea, ¿ok? Pero por lo pronto vamos a estar aquí llevando a cabo estas respuestas para estas preguntas. Entonces, Isaías sabemos que era un profeta de Dios. Antes de ver esta visión de la santidad de Dios, con todo, la visión le afectó grandemente. ¿Por qué ustedes creen que esto afectaría a Isaías? Pero antes de que usted conteste, yo quisiera que leyéramos lo que nos dice aquí en pantalla. Si no lo tiene en su Biblia, si no quiere todavía ahorita abrir su Biblia, es Isaías 6 del 1 al 4. Usted lo puede ver también aquí en pantalla. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, hablando el profeta Isaías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, aquí, como a manera de introducción, nos trae esto acerca de cómo esto afectó grandemente a Isaías. ¿Por qué ahora sí? ¿Ustedes creen con esta descripción que esta persona, este profeta, se afectara grandemente? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿No le parece la descripción de la visión que estaba teniendo Isaías un poco o un mucho asombrosa? Que te aparecieran, que se aparecieran, ¿verdad? Delante de ti, esa presencia tan celestial, tan sublime, tan única, tan poderosa, y que aparte, no obstante, toda esta descripción dice que la casa se llenó de humo. Entonces, yendo a la pregunta 1, quiero que observen los versículos 1 y 2 ahí en el libro de Isaías. Estamos en Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Las 3 primeras preguntas se van a basar desde los versículos del 1 al 4. Así que ahora sí es tu tiempo para participar. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es la primera pregunta? ¿Qué fue lo que vio Isaías según el versículo 1 y 2 de esta lectura del capítulo 6?
¿Qué fue lo que vio él? Señor. Ahí dice, Vio al Señor sentado Señor. sobre un trono alto y sublime. ok. Y también vio a los serafines, ¿verdad? Y a los serafines sirviéndole. Entonces, ahí, hermanos, esa es parte esa es la respuesta, que Dios le permitió a través de esta visión observar la magnitud del poder manifestado del Señor. Vio a Dios sentado en un trono en el templo. Qué tremendo, porque aquí utilizó su sentido de la vista. No fue como algo de decir, ay, pues lo sintió en su ser, tuvo esa sensación de que él estaba. No, dice aquí, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo y dos serafines permanecían por encima de él. Wow, qué poderoso y qué me imagino esa afectación eh, de, de Isaías de poderse sentir de esa manera. La pregunta 2, ¿de qué manera la santidad de Dios afectó a los serafines? No solamente aquí, ¿verdad? Afectó a Isaías, sino aquí dice que afectaba también a los serafines que estaban ahí. ¿De qué manera los afectaba la presencia y ver esa santidad del Señor? ¿Qué hacían? ¿Qué acción hacían esos serafines? Dice que cubrían sus rostros con sus alas y sus pies como un acto de reverencia. Amén. Así es. Los serafines cubrían sus caras, sus rostros y clamaban, Santo, Santo, Santo. Y ellos, obviamente que ellos tapaban sus rostros con sus alas, ¿verdad? Porque era demasiada gloria la que estaba ahí en presencia de ellos. Y ellos era lo que gritaban, ¿verdad? Al Señor. Y gritaban y decían, dice que le exaltaban proclamándole, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu presencia. Y es algo que dice que uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Uno al otro, estaban en una conmoción. Esto no solamente afecta a un humano, no solamente estaba afectando a Isaías, estaba afectando también a los serafines, a seres también de que de cierta manera Dios los había formado también para gloria de su nombre y que ellos pues obviamente en poder son como superiores y tienen pues ciertas capacidades o muchas o varias capacidades que nosotros humanamente no tenemos. Y aún así ellos no soportaban tanta gloria de Dios, tanta presencia de Dios. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Y aquí está también. Describe el fenómeno físico que acompañó la visión. Y esto está en el versículo 4. Ahí sí podemos observar el versículo 4. ¿Qué fue lo que pasó alrededor? ¿Cuál fue ese fenómeno que acompañó la visión? Quiero que me lo describan, por favor. Ahí, ¿qué es lo que La mencionan? de humo, ¿sí? Así es, se llenó de humo. ¿Qué hicieron los postes de las puertas? Dice que los umbrales, se estremecieron los umbrales de las puertas. Es como que temblaron, ¿verdad? Como que temblaron. La casa de la casa se llenó de humo. La presencia del Dios 3 veces santo afectó también a esos objetos inmovibles, ¿verdad? Esos objetos que fungen solamente un lugar, un espacio en esas ocasiones, en esos lugares. Y aún así fue llena esa casa, esa presencia de Dios Todopoderoso.
Qué, qué terrible, hermanos. Es el nombre, digo, y terrible en el sentido bueno. Es terrible, es tremendo esta, esta visión, ¿verdad? De que tuvo Isaías. Yo quisiera que pasáramos a lo que es el efecto de la visión. Estamos viendo esta visión tan profunda del profeta Isaías y viene en este versículo, en el versículo 5. Seguimos en el capítulo 6. En el versículo 5, ¿quién puede leer el versículo 5, por favor? Yo, sí. Ajá. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la respuesta verbal del profeta a esta visión? ¿Cuál Ay creen de mí, ustedes? es ay de mí, que estoy muerto. Sí. O sea, Literalmente usted lo que va a hacer, todo esto, lo que leíste, es realmente la respuesta, pero quiero que usted la acomode de acuerdo a sus palabras. Encuentre ahí esas palabras de usted, parafraseando este texto. Preocupado y Amén. admirado. Así es. Una yo preocupación con admiración. Sí. pienso que cuando Isaías dice, ay de mí que soy muerto, es porque él se sentía totalmente inmundo o lleno de pecado y estaba reconociendo, ¿verdad?, su falta. Entonces, pues sí, aquí dice que sus labios, tiene labios inmundos, o sea que él se encontraba en pecado, en perdición, y así, sin embargo, vio, con sus ojos, ¿verdad? Vio al rey, a Dios, Así aún es. siendo puro. Así es. Una de las palabras que podríamos estar resaltando aquí es que él se sentía indigno. Y eso es a veces una de las características que a veces nos sentimos nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos sentimos muy indignos de estar en delante de Dios, delante de su presencia, porque nuestro pecado nos recuerda lo que hicimos? Y aparte de nuestro pecado, nuestra conciencia, nuestra carne, el acusador, que siempre el diablo está de día y de noche, dice que está delante del Señor diciéndonos y acusándonos delante del Padre. Entonces, de esa misma manera, a veces creemos que, wow, Dios por eso se aparecía a esos grandes hombres, porque esos hombres vivían unas vidas súper entregadas a Dios. La realidad es que eran hombres tan pecadores como nosotros, eran hombres tan faltos como nosotros, eran hombres y mujeres que también tenían muchas carencias, que necesitaban a Dios como lo necesitamos nosotros todos los días. Pero la diferencia es que ellos humillaron su corazón. Aquí dice que él confesó su pecado, ¿verdad? Él confesó su pecado. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a un Dios santo en pecado. No nos podemos acercar a Dios creyendo que no pasa nada, que Dios como Dios es un Dios tan bueno y amoroso, pues Dios también no le importa mi pecado, como esa frase que se dice muy seguido, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y esa es una frase que no es bíblica, no es bíblica. Entonces, no es cierto, hermanos, Dios es Dios y cerca de su presencia no puede habitar maldad, no puede habitar pecado. Pero qué hermoso es saber que nosotros a través de la sangre de Cristo hemos sido justificados ante todo esto. Vamos a ver también qué otra cosa también en particular fastidiaba esto. Si podemos ver ahí en el versículo 5 todavía, a ver. Sí, hay algo que ustedes, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué fue lo que más a él también le molestaba de él mismo? ¿Qué él mencionó? ¿Qué pecado él menciona en el versículo 5, donde le dice, Señor, es que también esto es lo que más me molesta de mí? ¿Puede encontrarlo?
Su boca, lo que salía de su boca. Habitaba, Correcto. Habitando. habitaba en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Así es. Era la misma boca. Dice, soy un hombre de labios impuros. Impuros, ujú. ¿Qué hablan unos labios impuros? Mentira, maldad, maledicencia, ofensas. ¿Y cuántas veces nosotros no hablamos así de esa manera? Aún a veces que en un arranque de enojo, en una situación, tiene que haber convicción del Señor y decir, Señor, yo no quiero hacer esto. Él era un profeta de Dios y aún así él reconoce que él tenía labios impuros. Soy un hombre de labios impuros y habito, es decir, que él estaba ahí, él estaba viviendo en esa atmósfera, en ese lugar. Dice, en medio de un pueblo de labios también impuros, es decir, que se juntaba con los malhechores, también de vez en cuando se iba por ahí. Entonces, cuando Dios se le aparece, obviamente que se va a sentir bien indigno, se va a sentir tan mal. Y es cuando viene el Señor, pues obviamente a confrontar su vida. Trae otra cita bíblica también en Mateo 12, 36, 37. Aquí la tengo yo que dice, las palabras servirán para juzgarte, ellas te aprobarán o te condenarán. Y mucho sabemos que la palabra de Dios nos habla acerca de cuidar nuestra boca, cómo con esta boca podemos bendecir o maldecir. Y es la misma boca que a veces que utilizamos para adorar a Dios como también para maldecir a una persona. Y eso obviamente que no está dentro de esa santidad donde Dios quiere que nos movamos. Aquí la gente maldice cualquier cosa, maldice el trabajo, maldice el carro, maldice todo, ¿verdad? Y lo utiliza esa palabra como la nada. Es más, yo he escuchado cuando a veces maldicen y hasta dicen el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar lo santo y lo profano, que era lo que Dios le decía a Aarón cuando él eliminó, consumió a sus hijos? Les dijo, tienen que saber distinguir entre lo vano, entre lo bueno y lo vano, entre lo profano, lo que no agrada a mi nombre. Y a veces uno puede caer en todas estas blasfemias delante de Dios. Entonces, concluimos que la respuesta para la pregunta 5 era los labios impuros, ¿verdad? El hablar, tenemos que traerlo a Cristo también. Si aún no cambia nuestra forma de hablar, si todavía se nos salen palabrotas, palabritas, o a veces algunas, lombrices o culebras, hay que entregarla a Dios, hay que entregar a nuestra boca, porque esto es algo donde tenemos que mostrar que hemos sido perdonados y lavados por la sangre de Jesús. Y Dios puede cambiar una persona que maldice mucho, porque hay veces que tanto se ha viciado, a veces, hermanos, una persona en su vocabulario que a veces se le sale una maldición, se le sale una mala palabra, se le sale una ofensa, pero cuando esta persona quiere cambiar, Dios va a hacer la obra en esa persona. Amén. Pero si la persona no tiene convicción, pues fácilmente va a volver a decir, va a volver a caer y va a volver a hacer, ¿verdad? Ujú. ¿Usted qué piensa? Dígame, ¿qué opina de este Amén. punto? No se amontonen, hermanos, por favor. No se quede callado. ¿Qué opinan? ¿Usted cree que los cristianos decimos malas palabras todavía? Pues no deberían, pero No deberían, algunos. sí, no deberían, pero cuando anden en la carne, cuando Dijo un se... hermano, ¿verdad? Va a hablar la carne, va a hablar la carne ahora. ¿O le toca? No, pues cómo. Hay que No, tener cuidado Cuidado. y entregarle a Dios, no, ¿verdad? pero... Así es. Bueno, para la pregunta 6 continuamos en el mismo versículo 5, ¿ok? Estamos en Isaías capítulo 6. ¿Cuál fue la respuesta emotiva de Isaías? Estamos, Pues se quedó impresionado porque estaba viendo al rey. sí, realmente.
¿Cuál fue la respuesta emotiva? O sea, ¿qué emoción mostró Isaías? Quedó aterrado, ¿verdad? Quedó como, Admirado, wow, has visto mis admirado. ojos. Exactamente, exactamente, esa fue la respuesta. Nos vamos a la pregunta 7. Dice, ¿por qué tuvo Isaías una reacción tan fuerte? Y yo quisiera, ok, aquí la pregunta 7, hermanos, es un poquito como ponernos en una retrospectiva de estos capítulos, de estos versículos, perdón, del capítulo 6. Y también trae una referencia en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20, que nos dice, aquí yo lo tengo y se lo voy a leer, dice, el Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Claro que Isaías conocía esta palabra. Entonces, ¿qué cree usted que le vino a la mente cuando dijo, ¡ah! He visto al Señor? Y a él tenía la conciencia de su pecado. ¿Qué cree usted lo que pensó Isaías? Pues me voy a morir porque vi a Dios. Voy a morirme porque él sabía que las escrituras enseñaban que nadie puede ver a Dios y vivir. De hecho, también aquí dice en Juan 1:18, la palabra del Señor dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios aparece ante Isaías? Isaías se queda aterrado, terrorificado de ver tanta manifestación gloriosa del Señor. Le han de haber venido muchos pensamientos a la mente y realmente el saber de su pecado delante de él, que se sentía indigno y a la vez con mucho miedo de decir, pues aquí el Señor me va a consumir. Sí, porque conoce la palabra, conocía la palabra. Exacto, exacto. Y es que aquí en estos versículos, aunque parecían contradictorios, no los son, hermanos. Veíamos la semana pasada que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué es esto? Como lo vimos la semana pasada, la Biblia parecería como que a veces hace una pregunta y se contradice en otra o trae una respuesta en uno, pero trae otra respuesta en otra parte de la Biblia diferente. Pero la Biblia, la palabra de Dios no se contradice y da una respuesta, se da una respuesta a la otra. Y aquí podríamos decir, bueno, si aquí la palabra del Señor dice que nadie ha visto el rostro de Dios, que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo, entonces, ¿cómo es que Isaías lo vio? Bueno, pues porque aquí en esta parte dice que el Señor le dio una visión, ¿ok? La visión no desmerita el hecho de que realmente haya sido la presencia, la gloria de Dios sobre ese lugar. Pero fue una visión, hermanos, una visión de la gloria de Dios y todas las manifestaciones visibles del Señor en el Antiguo Testamento fueron probablemente, esto es una probabilidad muy alta, de que fue el Hijo de Dios, fue Jesucristo antes de ser encarnado, antes de ser hecho hombre. ¿Recuerdan Daniel cuando se apareció ese hombre en el horno de fuego y le dijeron, pues, ahí hay uno adentro del horno de fuego, hay 4 y el cuarto es como el Hijo de los dioses? Entonces ya estaba Jesús en esto, hermanos, ya había una aparición de Dios. Sin embargo, no era como algo tan literal, algo tan real, porque realmente estando en una humanidad, estando en esta carne, no podemos resistir tanto poder de Dios. Por eso a veces cuando a veces oramos, alguien ora por nosotros, desciende la presencia de Dios. Muchas de las veces el Espíritu Santo se manifiesta en temblar, en que nuestro cuerpo empieza a temblar, la gente se puede caer,
Porque en unas manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, no estoy hablando de shows, no estoy hablando de cuando es otro tipo de manifestación, no, estoy hablando de manifestaciones reales del Espíritu Santo. No podemos resistir a veces en nuestra humanidad tanto poder, tanta gloria Shekinah, que se le llama también ese tipo de gloria en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no nos permite a veces poder entrelazarnos, aunque muchas de las veces a través de nuestro espíritu y conectarnos al Espíritu de Dios nos permite podernos elevar, si me permite usar esa palabra, o sea, elevarnos a esa manifestación, a esa fase, a esa entrega donde podemos sentir la presencia del Señor. Entonces, es algo hermoso realmente, hermanos. Una vez que uno experimenta esos moveres de Dios, esa presencia de Dios, yo he experimentado cuando he orado en mi cuarto o cuando he orado aún en mi carro, yo siento cómo cambia el ambiente, siento como una presencia del Señor viene sobre ese lugar. Y yo sé que muchas veces usted también lo ha sentido, se ha manifestado Dios ahí. Y Dios desea que nosotros tengamos esos encuentros, esos tiempos de donde Dios quiere revelarse a nosotros, hermanos. No es estos tiempos de manifestación. Estamos en estos últimos tiempos donde el Señor ha prometido manifestarse aún más veremos estas manifestaciones gloriosas de Él. Muy bien. En la pregunta 8, vamos terminando antes de poderle dar este tiempo a mi esposo. En el versículo 8, perdón, en la pregunta 8, dice, ¿de qué manera la respuesta de Job? ¿Usted recuerda el caso de Job? ¿Recuerda cómo Job contendió con Dios? ¿Cómo Job se cuestionó muchas veces acerca de Dios y cómo le preguntó y todo? Dice aquí, ¿de qué manera la respuesta de Job a la visión de Dios se compara a la de Isaías? Y podemos estar viendo ahí en Job 42. Si usted va conmigo al capítulo 42 del libro de Job, que está antes de Salmos, ahí en ese capítulo 2, Job, y es el último capítulo, pero Job ahí reconoce qué tan atrevido fue, en qué tan osado fue este hombre en poder querer contender con Dios, ¿verdad? Querer contender. Así que le voy a pedir al hermano Jorge me ayude por favor a leer del versículo 1 al versículo 6 para poder entender un poquito la respuesta para esta pregunta. Del 42. Sí, del 42 del 1 al 6, por favor. Ok, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias, hermano. Ahora sí, la pregunta, hermanos, aquí es, ¿de qué manera la respuesta de Job a la visión de Dios se compara a la de Isaías? ¿De qué manera estos dos personajes bíblicos ante una presencia de Dios? Porque aunque no, ante Job, el Señor también se apareció y también le habló directamente y le dijo, bueno, pues quieres que te hable, te vas a comportar como hombre. Dios también lo retó a Job. Entonces, cuando Job se vio en esa vulnerabilidad y tan débil que él podría, sus argumentos tan poco válidos y quererse sentir el que podía también preguntarle a Dios con el mismo derecho, se dio cuenta que no era así.
Y aquí dice, ¿verdad? A través de estos versículos que dice, yo fui ese atrevido que habló sin entendimiento. Dice, por lo tanto, yo me retracto, yo voy hacia atrás de lo que yo dije, no, ya no, reconozco que lo que dije estuvo mal. Entonces, ¿no le parece que tanto Job como Isaías tuvieron ese mismo sentir de sentirse tan indignos una vez que están en esa presencia de Dios? ¿No le parece como relacionan un poco? Sí. Sí, Sí. Ujú. Dice aquí que Job también se aborreció a sí mismo. Esa es la respuesta. Job también se aborreció a sí mismo cuando vio claramente a Dios como Él es en realidad. ¿Y qué pasa cuando Dios se revela tan amplio y tan profundo? Pues esto nos trae convicción de pecado, nos trae Amén. una convicción de arrepentimiento. Hoy justamente hablaba con una persona y me decía, Jessie, he estado toda mi vida prácticamente siendo cristiana, más de 20 años, y ahora te puedo decir que conozco a Cristo realmente, conozco a Jesús y sus lágrimas rodaban por sus mejillas. No lo había experimentado de esa manera. Y muchas veces podemos decir que como Job, de oídas escuchamos de Dios, pero no es hasta que hay una manifestación gloriosa de Dios, porque esto es de querer, hermanos, pero también de que Dios nos ah, dice que Él es el que da el querer como el hacer. De Él es el dar. Aunque nosotros a veces quieramos también, es de Dios su voluntad y por amor y por voluntad y soberanía de Dios es de que Él nos abraza y nos acoge. Entonces, esto realmente, cuando entramos en esa presencia de Dios y en esa búsqueda y podemos ser testigos de esa gloria que llena nuestras vidas, entonces nosotros nos sentimos tan indignos, porque tú puedes, hermanos, a veces podemos venir hasta de un ayuno de 40 días. Podemos estar buscando a Dios de día y de noche, pero ahí es donde Dios nos va a hacer entender nuestro pecado, nos va a hacer reflexionar acerca de las cosas que no hemos hecho bien delante de su presencia. Yo creo que entre más nosotros tenemos una búsqueda de Dios, ahí el Señor nos pule, nos talla, nos moldea. ¿Por qué? Pues porque Dios desea que nuestra vida sea santificada cada día. Sin embargo, cuando el corazón del hombre está alejado de Dios, para él está bien. Para él está bien buscar a Dios de vez en cuando, orar de vez en cuando y también ir a la iglesia de vez en cuando. Cuando el corazón no está en una pasión por Dios, eso es lo que el hombre puede percibir y puede hacer. Sin embargo, entre más buscamos de Dios, más nos damos cuenta que lo necesitamos. Entre más nosotros busquemos de su presencia, la buena noticia es que entre más tú le buscas, más te llena. No es como que el tomar agua o tomar una bebida, la tomas y se te quita la sed. Con Dios no, con Dios tomas, Cristo llena tu ser de agua y sigues, te sacia, pero quieres más y te sacias y quieres más. Es algo que en el reino de Dios todo es como al revés, hermanos. Por Ujú. último, la pregunta 9 dice, a tu modo de pensar, esto es algo un poquito individual, a tu modo de pensar, ¿por qué nosotros no respondemos de la misma manera? Es decir, ¿ustedes creen, hermanos, que nosotros ya no tenemos acceso como tenían los hombres de Dios en los tiempos bíblicos a esas manifestaciones tan palpables de Cristo, de Dios? Es decir, que cómo respondemos nosotros cuando sentimos esa presencia de Dios, cuando sentimos que Dios nos está llamando, cuando a veces nos sentimos confrontados por la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿También nos humillamos? ¿También nos sentimos indignos? ¿O huimos? ¿Por qué nosotros no respondemos muchas veces como esos grandes hombres de la palabra de Dios? Como un Job, como un Isaías. ¿Por qué creen ustedes?
Por soberbios, creo yo. Ok, Ujú. claro, ese es un rasgo de la humanidad, de nuestra ADN, que hay el que no necesito. Ah, ¿alguien más? ¿Qué piensan? ¿Por qué a veces nosotros no reconocemos cuando hacemos un corazón duro, digamos? Orgullo. Por orgullo. Amén. Así es. ¿Y saben otra cosa? Y lo más importante de lo que estamos hablando en esta noche es porque no reconocemos al Dios tan santo que tenemos delante de nosotros. Amén. No tenemos un concepto tan claro de la santidad del Señor y por consiguiente, hermanos, no estamos tan conscientes de nuestro pecado. Y nos quedamos en esa esfera de decir, Dios es amor, Dios es bueno y Dios es grande y Dios me perdona. Aunque yo lo fallo 1, 2, 3, 4 veces, Dios me va a perdonar. Y se nos olvida la parte de que Dios odia la mentira, odia el pecado, odia la maldad, odia a los que aborrecen su nombre. Y tenemos, yo creo que esta clase es un llamado para estar conscientes acerca de la santidad de Dios, estar conscientes de esto. Y yo quisiera que viéramos aquí en pantalla donde dice, la Biblia nos dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Adoremos a un Dios santo. Lo tenemos que adorar, pero a la manera de Él. Tenemos que adorarlo en una forma donde Dios, Él sabe cómo hacer todas las cosas, hermanos, y nosotros necesitamos Voy a simplemente apagarlo. ser sometidos a ese fuego de Dios. Así que yo quisiera dar paso a mi esposo, ¿no está por ahí? Así sí está. Así está. Gracias a Para Dios. poder Muy continuar bien. con la otra parte de nuestro libro. Y pero realmente, hermanos, esto es esta clase cuando yo la vi, yo dije, ay, 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 esto se va a poner bueno, porque siempre la palabra corta por doble es filo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, siempre una palabra, hermanos, que nosotros traemos para ustedes, el Señor nos ha confrontado a nosotros, de qué forma, de qué manera estamos adorando su nombre, de qué manera, con qué reverencia, con qué cuidado estamos. Hay un canto que dice, aquí cuidamos tu presencia, ¿verdad? Y a veces se trata de eso también, de cuidar la presencia de Dios, de cuidarla. Y bueno, hay mucho que podríamos abarcar, pero quiero dar lugar a mi esposo y al final vamos a dar lugar a algún comentario o alguna pregunta. Amén. Por Dios. Bueno, ya estamos ya para terminar. No es mucho lo que falta, porque la página 12 y la página 13 es la tarea que usted se va a llevar, las preguntas. Vamos a contestar algunas. Por ejemplo, usted mira en la página 12 hacia arriba, en la pregunta número 10, dice resoluciones mediante la visión. Y es la continuación de las preguntas anteriores sobre lo que cuál fue la resolución que tuvo Elías. Elías no se quedó en que hubo pecado, en que se sentía culpable, sino que ahí había una resolución y el versículo 7 tiene la respuesta a esta pregunta. Dice aquí cómo se resolvió el problema del pecado de Isaías, porque obviamente Isaías, mis hermanos, se sentía pecador, se sentía que le había fallado a Dios, pero Dios lo bendice y en el versículo 7, y lo vemos ahí, 6 y 7 de Isaías dice, y volvió hacia mí uno de los serafines, escúchelo bien, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y viene lo hermoso de este versículo.
Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo resolvió el problema del pecado de Isaías? ¿Cómo fue resuelto, mis hermanos, el pecado de Isaías? Si alguien tiene la respuesta, ahí está bien clara la respuesta. ¿Alguien sabe cuál fue lo que... Sí, dígame. Que fue quitado su culpa y fue limpio de pecado. Amén. Y es Pero la respuesta. hubo un objeto ahí utilizado para como señal, que es ¿Cuándo se el usó? 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, de qué está hablando? De un carbón. Carbón. Carbón encendido. Verso 6. Sí, que puso Verso 6, verso 6. sí, Verso que 6 puso, dice, y voló hacia mí uno de los serafines y teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas tocando sobre él, sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó mis labios y es quitada toda tu culpa. Mis hermanos, el carbón encendido significa purificación. Dios quitó la maldad de Isaías y lo perdonó. Esta es la respuesta de la pregunta número 10. Con el carbón encendido, y mi esposa lo estuvo diciendo, es fuego consumidor. El carbón encendido significa purificación, significa que te limpia, significa que eres totalmente, todo tu pecado es consumido a través, y es un símbolo, el carbón encendido es un símbolo de limpieza, un símbolo de purificación, donde Dios limpia toda nuestra maldad. Esa es la respuesta del versículo de la pregunta número 10. Mis hermanos, esto que estamos hablando es algo bien serio, porque realmente la santidad de Dios nos lleva a otro nivel en nuestra vida. Nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos, nos juntamos, alabamos al Señor, salimos de la iglesia y seguimos viviendo nuestra vida normal como hijos de Dios. Pero mis hermanos, si entendiéramos como Isaías, como Moisés, como muchos personajes en la Biblia, la santidad de Dios es otro nivel, es algo que nos lleva a otro nivel en consagración. Dice la Biblia que muchos morían por rechazar la palabra de Dios, porque su palabra es santa y digna de ser recibida para vivirla en santidad. Realmente eran consumidos porque, sí, mi esposa les acaba de mencionar que a veces decimos, tenemos un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que nos ama, pues qué buen Dios tenemos. Pero realmente, mis hermanos, cuando le fallamos al Señor, cuando no seguimos su palabra, cuando no somos obedientes, el Señor eso lo va a rechazar. Y hay muchas partes en la Biblia donde habla que muchos morían por causa de rechazar la palabra del Señor. Así que nosotros, como hijos de Dios, nosotros necesitamos buscar al Señor de una manera seria. Dijo un predicador, esto es de vida o muerte, seguir al Señor. ¿Lo sigues o mueres? Pero estábamos hablando de la muerte espiritual. Cuando no seguimos al Señor, morimos espiritualmente. Pero realmente la santidad del Señor, como Isaías, perdona, mis hermanos. La siguiente pregunta es la 11. Dice, ¿cuál es el significado del altar? ¿Usted puede responderme? En Levíticos 1:1-5 está la respuesta. Usted va a la iglesia, usted llega y usted sabe que hay un altar. ¿Qué puede significar para nosotros el altar? Levíticos 1:1-5. Es un lugar. es un santo, es un lugar Amén. santo. Es un lugar santo. ¿Qué es lo que se hacía en los tiempos antiguos en los altares? Levíticos 1, del 1 al 5. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuán
cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, el ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué se está ofreciendo? Un Un lugar, sacrificio, una ofrenda una a Dios. ofrenda, un sacrificio. El significado de altar es el lugar donde se quemaban las ofrendas para hacer expiación por el pecado. El Antiguo Testamento desarrolló con toda prolijidad la doctrina del sacrificio. La respuesta es que el significado de altar significa lugar de sacrificio. Ya no se hace eso en la actualidad, ya no se ofrece, ya no se matan a los animales, ya no se ofrece un animal como sacrificio. Ahora lo que hacemos, mis hermanos, es ofrecernos nosotros. Antes se sacrificaba una persona en la cruz y era exhibida, mis hermanos, era exhibida, era llevada a la cruz, era llevada a la muerte en la cruz. Ahora nosotros vamos por la cruz, vamos a entregar nuestro espíritu, nuestra alma. Nos presentamos en el altar como sacrificio delante de nuestro Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, el altar es un lugar de sacrificio que hoy nosotros podemos presentarnos como sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Cristo, ya somos justificados, ya somos salvos. Ahora lo que hacemos es presentarnos en el altar cuando el pastor indica, el predicador, que pase al altar. Usted pasa y muchos piden perdón, muchos piden una petición, muchos piden oración. Es el lugar de sacrificio el cual se utiliza. Bueno, las siguientes preguntas, de la 12 hasta la 21, esa es la tarea de mano que usted va a contestar para la próxima semana. Solamente quiero que veamos la pregunta número 21. Vámonos hasta la 21. Dice ahí, usted va a escribir una declaración resumida definiendo la noción bíblica de la santidad de Dios y del pecado de los seres humanos. Usted va a dar una explicación en resumen sobre la santidad de Dios y el pecado de los seres humanos. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Usted cómo la define? ¿Usted cómo la mira? ¿De qué manera usted puede decirnos lo que significa la santidad de Dios? Si podrían decirme ustedes ahorita 2 o 3 cosas de lo que es la santidad de Dios. ¿Alguien puede decirme alguna? La santidad de Dios, ¿qué es para ustedes, mis hermanos? Lo es todo. En Es pureza moral absoluta de parte de Dios. Él es completamente libre de pecado, él no participa en el pecado. Su naturaleza es perfecta. La segunda cosa es que está separado del pecado. Dios no tiene comunión con el pecado para nada. Su majestad y gloria. Cuando hablamos de la santidad de Dios es como una luz brillante, es como algo que deslumbra. Hablar de la santidad de Dios, y le pasó a Isaías, se le pasó a Job, como ya lo vimos. Ellos estaban deslumbrados de la santidad de Dios. De la misma manera nosotros debemos estar deslumbrados del poder de Dios. Y a veces, mis hermanos, perdemos esa admiración para Dios, perdemos el hecho de que Dios es un Dios santo y poderoso, que debe significar mucho para cada uno de nosotros. Su santidad revela las escrituras, recibimos de parte de Dios revelación. La santidad de Dios es poderosa y realmente necesitamos tomarla en cuenta como una santidad de poder, una santidad que nos llena, una santidad que nos trae milagros, sanidades. Hermanos, necesitamos reconocer la santidad de Dios como algo divino, como algo poderoso. Por eso es que aprendemos a través de la palabra, a través de estos discipulados, mis hermanos, la santidad de Dios. Amén.
Amén. Amén, amén.